La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Adelante con el sketch y después la predicación. Así es, adelante, Pastor Eli. Bienvenidos a su programa, La Oreja de Malco, donde oímos las historias de los personajes más famosos de la historia y nos enteramos de sus más oscuros secretos. La Oreja de Malco es la oreja que todo lo oye. Esta noche como entrevistadora, la güera cubana, la reina de los shows, la Oprah Winfrey latina, Cristina Saralegui. Público hermoso, a su programa La Oreja de Malco. Hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer que es una maravilla. Les pido que la reciban con un muy fuerte aplauso. Su nombre es Diana, pero es mejor conocida como la Mujer Maravilla. Gracias, muchas gracias. Mi Mujer Maravilla, o te puedo llamar Diana. Claro, ya no estoy escondiendo mi identidad, Cristiana. Me parece fenomenal, Diana. Aquí en La Oreja de Malco no hay nada que esconder. Efectivamente. De hecho, he escogido tu programa para hacer un anuncio importante. Pero por favor, aquí, con toda confianza, estamos para escuchar. He decidido retirarme y no ser más la Mujer Maravilla. Diana, este es un lugar seguro. No estamos aquí para juzgarte, sino para apoyarte. Así que cuéntanos, ¿por qué has tomado esta decisión? Pues te cuento, Cristiana, tú sabes que yo tengo muchos superpoderes. Claro que sí, sabemos que tienes super fuerza, sabemos que tienes super resistencia. Sí, básicamente soy la versión bonita de Superman. Y también tienes super velocidad. Me ha servido mucho cuando voy tarde al trabajo o cuando ya me anda del baño. Bueno, y es que además tú puedes hablar con animales. Así es. He tenido conversaciones con animales mucho más interesantes que algunos seres humanos. A ver, corazón, ¿y qué me dice de tu lazo de la verdad? Ay, mi amado lazo. Me ha servido para descubrir a varios falsos amigos, así que con cuidado, ¿eh? Por supuesto. También he sabido que haces telepatía, o sea, que lees mentes. Uy, sí, no tienes ni idea la cantidad de cosas que me he enterado por andar leyendo mentes. Excepto cuando me toca con políticos. Esos no piensan nada. Y también tienes el poder de volar, ¿cierto? Efectivamente. Y tengo un avión invisible. A ver, mi vida, y yo aquí tengo una pregunta. ¿Para qué quieres un avión invisible si tú puedes volar? Pues tú puedes caminar y aún así tienes carro, ¿no? Ah, bueno, pues sí es cierto. Disculpen mi ignorancia, pero entonces, a todo esto, cuéntame, ¿por qué quieres renunciar? Pues exactamente por eso. Tengo muchos poderes, superpoderes, pero no he podido hacer un cambio real en el mundo. ¿A qué te refieres? Estoy cansada, estoy harta. ¿Cansada y alta de qué? Pues mira, puedo salvar trenes descarrilados, detener bombas y viajar de una ciudad a otra en segundos, pero eso no ha hecho un cambio real en el mundo. Ya entiendo. Esos poderes no sirven para resolver los problemas más profundos de la gente, ¿cierto? Eso es correcto. Por ejemplo, no he podido hacer nada para ayudar a mis amigos Bruce y Kal-El. Oh, ¿quieres decir Superman y Batman? Así es. Uno está deprimido porque es huérfano y el otro tiene problemas de identidad. Ya veo. Y tus poderes no han podido darles descanso. No, y tampoco he podido hacer nada con mis propios problemas internos. Me siento sola, vacía, sin sentido. Ya veo, mi Diana, tú necesitas descanso, ¿cierto? Totalmente, me siento sin fuerzas. Vaya, qué irónico. Tienes muchos superpoderes, pero no tienes fuerza. Triste, pero cierto. Bueno, pues acá te tengo buena noticia. ¿Buenas noticias? Es exactamente lo que necesito. Justamente nuestro siguiente programa trata de alguien que puede darte descanso. Eso sí que sería una maravilla. Efectivamente, él es maravilloso.
¿Él? ¿Quién es él? ¿Aquaman? No, corazón, nada que ver. Espera, no me digas. Puedo leer tu mente. ¿Su nombre es Jesús? Sí, y él sí que es maravilloso. Quiero conocerlo. Enséñamelo o saco mi lazo de la verdad. Bueno, pues no se diga más. Gracias por acompañarnos, mi querida Diana. Ha sido un programa maravilloso. Gracias a ti, Cristiana. Y hermoso público, gracias por acompañarnos a La Oreja de Malco. Y no se pierdan el siguiente programa. Hasta pronto. La palabra Ixoye es un acrónimo formado por las primeras letras de las 5 palabras griegas Iesus, Christos, Teo, Ius, Sotare, que significan Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesús es Jesús. La primera letra es Iota. Christos es Cristo. La primera letra es Chi. Teo es Dios. La primera letra es teta. Ios es hijo. La primera letra es upsilon. Sotare es Salvador. La primera letra es sigma. Esta palabra es también la palabra griega para pescado, ictus, la cual cuando es deletreada en el griego en mayúscula es Ixoye, razón por la cual algunos la pronuncian como Ixoye. Por otro lado, debemos recordar que el Señor Jesús llamó a pescadores para que fueran pescadores de hombres. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Y de este modo usó la metáfora de la pesca para representar la evangelización del mundo. Los cristianos empezaron a usar el pescado como símbolo del cristianismo en el primer siglo. En los tiempos de persecución, cuando era peligroso identificarse como seguidor del Señor, un cristiano podía trazar una línea curva, como una media luna, y si el otro también era cristiano, trazaba una línea igual pero a la inversa, y de esa manera se completaba la figura de un pez. Así se identificaban como creyentes secretamente para no ser atrapados. Aunque la mayoría de ellos confesaron al Señor, a pesar de ser llevados a la cruz, al circo romano y a otras clases terribles de muerte. Un pescado, entonces, es un importante símbolo de la fe cristiana. Así que, conozcamos más a Jesús e involucrémonos en su misión. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gusto que estamos juntos alabando al Señor y qué bendición, qué privilegio compartir la palabra de Dios en este momento. Ha sido una semana muy bendecida con la campaña Misión Jesucristo que estamos llevando. Dios nos ha estado hablando, hemos estado aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo a través de los devocionales todos los días, los estudios bíblicos, las mujeres, los jóvenes más 30, etc. En esta semana recibimos muchísima bendición. Y también en la semana se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram. ¿Cómo les fue, mis queridos hermanos? ¿Cómo les fue con que se cayó todas estas redes sociales? Había gente que estaba muy espantada, algunos que no sabían qué hacer, qué está pasando, tragedia mundial, no tenemos WhatsApp, no tenemos Facebook, ¿qué vamos a hacer? Había gente que decía, ya, señales del fin, ya Cristo viene pronto y esta es prueba de ello. Lo digo un poco de broma, un poco en serio, porque sí, la verdad es que estamos a veces muchos demasiado metidos ahí y qué bueno relajarnos un poquito, desentendernos de esas cosas. Aprovechó usted a lo mejor para leer la Biblia, para leer los devocionales, ponerse al corriente los que estaban atrasados. Pero gracias a Dios por estos medios. Un amigo me decía, oye, ahora que se cayó Facebook y WhatsApp, me di la oportunidad de conocer a 2 personas que viven en mi casa. Dicen que son mis padres, porque a veces estamos tan metidos en las redes sociales que ni convivimos con nuestra propia familia. Hay que tener cuidado con eso, mis queridos hermanos, usar las cosas y no dejar que las cosas nos usen a nosotros. Pero qué bendición estar en esta campaña Misión Jesucristo. Hoy tenemos el tema, aprendamos del Hijo. Llegamos a la siguiente letra de este acróstico, Ixoye, que algunos lo pronuncian, o ictus, y estamos en la letra Ypsilon, que es de Hijo. Él es el Hijo, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Por eso este sermón se titula Aprendamos del Hijo. Y déjenme comenzar contando esta historia. Resulta que un avión venía hacia la Ciudad de México
Y todos los pasajeros se suben, pasan por todos los puestos de seguridad, dejan las maletas, están en el avión, se abrochan sus cinturones, el avión despega y a los pocos minutos comienza a haber una turbulencia, pero de aquellas, turbulencia fuerte. El avión temblaba, se escuchan los vasos en las mesitas del avión, que hasta las aeromosas te dicen que te sientes, se prende el botón del cinturón de seguridad, el avión se hace para un lado, se hace para otro, en una de esas hay una de esas caídas que se sienten bien feo y que hasta como que te dan unos sentones y toda la gente empezaba a asustarse porque la turbulencia duraba ya varios minutos. El piloto les habla por el altavoz y le dice: pasajeros, por favor mantengan la calma, como pueden ustedes notar estamos pasando por una turbulencia, vamos a tratar de cambiar la altitud para ver si ahí las cosas mejoran. Cambia de altitud el piloto y ¿qué creen? No solo no mejoró, sino que empeoró. La turbulencia se sentía cada vez más fuerte, se hacía por un lado, más caídas y la gente ya estaba, algunos ansiosos, angustiados, hasta los más experimentados. Siempre hay varios en cada avión de esos que se la pasan viajando, que ya se la saben, que nunca les dan miedo las turbulencias, que siempre están trabajando en su computadora, traen todo lo que se requiere, equipados para estar en un avión. Hasta esos guardaron su computadora y se agarraron de los brazos de los asientos porque todos estaban asustados. Finalmente el piloto les dice: ¿saben qué? Parece que no hay nada que hacer, simplemente vamos a aguantar, vamos a guardar la calma. Este va a ser un viaje con mucha turbulencia. Y la gente estaba asustada, cada caída, porque había muchas, se escuchaban de pronto así como gritos, la cabina estaba en silencio, todos ansiosos, pero de repente un grito por ahí, una señora, ¡ay! Todos estaban temerosos, todos estaban angustiados, excepto, con la excepción de un niño de 10 años que estaba teniendo el tiempo de su vida, estaba feliz, le estaba encantando aquello. Cada vuelta para un lado gritaba, cada vuelta para el otro gritaba, en las caídas levantaba las manos, ¡yay! Y estaba emocionadísimo. ¿Cómo la ven, mis queridos hermanos, con este niño? Mientras todos estaban atemorizados, este niño estaba teniendo el día de su vida. Así es la vida, mis queridos hermanos. Hay razones para estar angustiado a veces, hay razones para estar ansiosos, hay razones para estar preocupados, pero hoy Jesucristo nos hace una invitación. Vamos a leer un pasaje que es una invitación a descansar. Es una invitación a hallar descanso en Cristo Jesús, a que seamos como este niño. A que seamos como este niño que en medio de un momento en el que todo el mundo estaba teniendo temor, él estaba disfrutando. ¿Cómo le hacemos para eso? ¿Cómo le hacemos para estar tranquilos, para descansar? Aprendamos del Hijo y vamos a descubrir a través de esta lectura y a través de este mensaje cómo entender eso, cómo descansar en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esta lectura, hermosa invitación de nuestro Señor Jesucristo a descansar en Él. Adelante con la lectura. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, qué hermoso pasaje de la Escritura. Es un texto y tiene algunos versículos que amamos, que consideramos valiosísimos, que nos sabemos de memoria. Y entonces vamos a estudiarlo, vamos a desmenuzarlo poco a poco y dejemos que Dios nos hable. La palabra de Dios es la que va a hablar ahora en este momento, que Jesucristo sea el centro, que Él tome este momento, que no sean mis palabras, mis opiniones, sino la palabra de Dios. Estemos en disposición de escuchar, mis queridos hermanos. Y vamos a poner en contexto este pasaje porque es necesario para entenderlo. El pasaje mismo comienza diciendo: entonces Jesús respondiendo, o sea que Jesús está respondiendo algo. Tenemos que ver qué hay antes de esta escena. Para entender esta escena tenemos que ver a qué está respondiendo Jesús y tenemos que ver también lo que sigue después, porque esta escena está en medio de algunos pasajes interesantes que nos ayudan a entender el contexto. Antes de esto,
hay unas palabras de lamento, se llaman los ayes. Jesús está lamentándose e incluso haciendo alguna especie de juicio o advertencia a las ciudades de Betsaida y Corazín, que son ciudades donde se ha predicado el evangelio, se han hecho milagros y no han creído en el Señor Jesucristo, no han aceptado el mensaje de arrepentimiento del evangelio. Y Jesucristo está diciendo, ¡ay de ustedes! Porque si en Tiro y Sidón, que son ciudades paganas, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, habrían querido. Hasta les dice a estas ciudades, que son ciudades judías, les dice Jesús, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes en el día del juicio, porque no han aceptado el mensaje de Jesucristo, no han creído en Cristo Jesús. Es un mensaje de advertencia, incluso hasta de juicio. Pero qué hermoso que la advertencia y el juicio de Dios no es la última palabra. Las palabras de juicio no son, sino que siguen las invitaciones al arrepentimiento. Dios es un Dios de oportunidades y Jesucristo empieza a decir, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Estas palabras no eran unas palabras para decirle están condenados para siempre. Eran unas palabras para decir esto que ustedes haciendo está muy mal. Mejor arrepiéntanse y vengan a Cristo Jesús y crean en Él. Y tiene que ver con eso. Y después vemos que después de esta escena, la siguiente discusión que enfrenta Jesucristo en el mismo fluir. Ustedes saben que en los evangelios, cuando se escribieron originalmente, no se escribieron con versículos y capítulos. El evangelista escribió de corrido. Esta es el mismo fluir de la historia. Después de esto, resulta que Jesús discute con los fariseos, más bien los fariseos discuten con Jesús acerca del sábado. Están enojados los religiosos porque no se están cumpliendo sus estrictas leyes que ellos mismos han creado, supuestamente escuchando la voz de Dios. Y Cristo les dice, hay uno mayor que la ley, hay uno mayor que el sábado, porque están enojados porque Jesús trabajaba en el sábado. Bueno, todo esto nos ayuda a entender qué está pasando aquí. Y vamos entonces a las enseñanzas, mis queridos hermanos. Enseñanza número uno, aprendamos como niños. Y les anticipo las enseñanzas, porque tienen que ver las unas con las otras. Enseñanza número 1, aprendamos como niños. Enseñanza número 2, aprendamos como hermanos. Y enseñanza número 3, aprendamos como hijos. Este mensaje se llama aprendamos del Hijo, que es Jesucristo. Entonces aprendamos como niños, aprendamos como hermanos y aprendamos como hijos. Número 1, aprendamos como niños. Miren cómo dice Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Padre, porque así te agradó. Esta es la decisión de Dios, de revelar las cosas a los niños. ¿Y qué significa esto? Significa que Jesús nos está desafiando a que seamos como niños. Miren, hermanos, en la Biblia, de principio a fin, hay varias enseñanzas, varios desafíos a que seamos como niños. Dicen los salmos, en la boca de los niños se perfecciona la alabanza. Al Señor Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Saben qué contestó Jesucristo? ¿Cuál es el más importante en el reino de los cielos? Tomó un niño, lo sentó en su regazo y dijo, en el reino de los cielos, el que no es como niño no puede entrar. Es un desafío hermoso. Y bueno, hay un personaje en la historia que se llama San Ignacio Mártir, que se convirtió en un pastor y un teólogo importante que escribió cartas en la antigüedad cristiana. Y hay quienes dicen que San Ignacio era ese niño que Jesucristo agarró y tomó en su regazo. No estamos seguros, pero es una bonita historia. Pero el desafío es seamos como niños. ¿Por qué hay que ser como niños? Vamos a entender 3 cosas. Número 1, conocer a Dios es para sencillos. Ser como niño es ser sencillo. Jesucristo está aquí diciendo, digamos que comparándonos o desafiándonos a ser como niños por su sencillez, no por su inmadurez. De hecho, hay otras partes de la Escritura donde el apóstol Pablo dice que no seamos como niños, que les tienen que dar lechita masticada, sino que maduremos, que no seamos infantiles. Y cuando Jesús dice que seamos como niños, no está contradiciendo al apóstol Pablo de ninguna manera. No está diciendo que seamos inmaduros, está diciendo que seamos sencillos como niños. Los niños tienen sencillez, los niños tienen humildad. Vamos a ponerlo así. Piensen en esta metáfora. Un librero, piensen ustedes en un librero con muchos libros. En las alturas de ese librero, los estantes más altos, están los libros de filosofía, los libros de las alturas del pensamiento. Y hasta abajo está el Evangelio. El Evangelio está accesible a todos. El Evangelio es una invitación para cualquiera, no para los que son muy intelectuales, no para los que se creen mucho, está accesible para cualquiera. Sin embargo,
Los que se creen mucho y no están dispuestos a humillarse, a agacharse, a doblegar su orgullo, son los que no lo pueden agarrar. No porque no esté accesible para ellos, sino porque su orgullo se los impide, su incapacidad, su decisión de no agacharse, de no doblegar su ego. No escuchan el evangelio, que es para todos. Es un evangelio sencillo para todos. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, esto no significa que Dios decidió no revelarse a algunos y dice, yo no quiero que estos se salven, los voy a mandar al infierno. No significa que Dios no quiera que algunos se salven. La Biblia dice que Él quiere que todos se salven y que se goza de que el impío se vuelva y que tenga arrepentimiento. Significa que Dios ha decidido, ha elegido, como leímos ahorita, así te plació, Señor. Ha decidido que este evangelio se requiere humildad para recibirlo. Es para aquellos que se dan cuenta que necesitan el amor de Dios. Entonces, número 1, seamos sencillos, seamos humildes como niños. Número 2, conocer a Dios es algo que se recibe. Los niños viven por gracia, mis queridos hermanos. Un niño vive por gracia. ¿Qué hace un niño para mantenerse vivo? Nada, depende de sus padres. Especialmente mientras más chicos, más dependientes son. Piénsenlo ustedes, tardamos 5 años en no poder ni siquiera comer por nosotros mismos. Somos dependientes. Bueno, hay quien a los 30 y tantos sigue siendo dependiente. Porque así nos creó Dios para que aprendamos este asunto de depender de Él. Los niños dependen de sus padres. Dios nos quiere enseñar que todos necesitamos depender de Dios. Necesitamos vivir por gracia. Así es la salvación. No la conseguimos por nosotros mismos. Dios nos la da por amor, por gracia. No hay nada que hicimos para merecerla. No hay nada que podamos hacer para obtenerla. Dios regala su gracia. Eso es maravilloso, mis queridos hermanos. Ese evangelio de la gracia es simplemente maravilloso. Es un regalo. ¿Tú qué haces para ganar un regalo? Nada, un regalo es gratis. Un regalo te lo dan por gracia. Por eso, conocer a Dios es algo que se recibe. Ahora, se tiene que recibir. Y el hecho de que se tiene que recibir no significa que sean tus méritos ni que sean tus obras. Sería absurdo. Imagínenlo. Viene alguien, uno de ustedes, quien sea, y me regala algo bien padre. Me regala, yo qué sé, un libro, la colección de comentario bíblico que quiero tanto. Luego les paso cuál es para que alguien me la regale. Y no es que esté pidiendo nada, pero no sería mala idea. Uno de ustedes me regala esa colección padrísima que yo estoy queriendo y yo estoy bien agradecido y le doy muchísimas gracias. Y ahora, yo lo puedo recibir o lo puedo rechazar. Yo te puedo decir a ti, no quiero eso, hermano, no me des nada, te lo rechazo. Y sería una ofensa, ¿cierto? Pero también lo puedo recibir. Yo tengo libertad de recibirlo o rechazarlo. El hecho de que yo lo recibí no significa que es por mi mérito. Nadie me podría decir, ay, qué soberbio eres, que tú dices que lo puedes recibir, qué soberbio, estás diciendo que es por tus méritos, que te ganaste. No, es un regalo, alguien me lo dio, pero lo tengo que recibir. Así es la salvación, mis queridos hermanos, es regalo, no hiciste nada para merecerla. Y Dios te la ofrece y hay quien rechaza eso. ¡Qué grosería tan grande! ¡Qué insensatez tan grande! No seamos de eso. Recibamos el regalo de la salvación de Cristo Jesús. Número 3. Conocer a Dios es para inocentes. Los niños también son inocentes, son puros. Es una característica de los niños que nuestro Señor Jesús aquí está destacando. Los niños son puros, son inocentes. El problema de los fariseos, el problema de esas ciudades que no habían aceptado el mensaje de Jesucristo, es que estaban contaminados, tenían la mente contaminada por sus prejuicios religiosos en contra de Jesús o en contra de las cosas que Jesús hacía. Su propia religión no les permitía darse cuenta que ahí estaba el dador de la ley, el autor de la vida, Jesucristo mismo. Tengamos una mente pura, inocente, sin prejuicios, para recibir el evangelio de Cristo Jesús, para aceptar su invitación. Y déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis que tiene que ver con esta enseñanza de ser inocentes, de ser puros. Nuestros elementos creativos, los sketches, ahora con La Oreja de Malco, que a algunos les gustan mucho, a otros no les gustan. ¿Y sabe qué? No hay problema. Si a usted le gusta, qué padre. Si a usted no le gusta, usted disculpe y no hay ningún problema. Todos tenemos diferentes gustos. A algunos les gustan las alabanzas muy movidas, a otros los himnos antiguos. Y está padrísimo. Todos convivimos en amor juntos porque somos el cuerpo de Cristo, unidos en la diversidad de nuestros gustos, de nuestros colores, tamaños y sabores. Pero lo que no creo que deba pasar, hermanos, es que seamos criticones y juiciosos y a veces hasta religiosamente. Estos elementos creativos tienen la intención de predicar el evangelio.
de poner el evangelio de Cristo Jesús en lenguaje que la gente entienda, especialmente los que no creen en Dios, porque eso es lo que nos mandó Jesucristo nuestro Señor a hacer, a predicar el evangelio a toda criatura y hasta lo último de la tierra, y queremos hablarles a nuestra cultura, a la gente de nuestro mundo, y tenemos que hacerlo en su lenguaje. Y es exactamente lo que hicieron Jesucristo y el apóstol Pablo. Jesucristo tomó elementos de la cotidianidad de la gente a la que les estaba predicando. Jesucristo le predicaba a agricultores y sembradores, les contaba la parábola del sembrador. Y algunos piensan que algunas de las parábolas de Jesús las tomó de la cultura y les dio significado a partir de su mensaje. Algunos piensan que así era la historia del hijo pródigo. Hay quienes piensan que la historia del hijo pródigo era una historia que existía, de un hijo que iba y malgastaba su dinero y terminaba comiendo comida de puerco, y hasta ahí se acababa la historia. Pero Jesucristo le da un giro a la historia y dice, pero el Padre amoroso esperaba todos los días a que ese hijo pródigo regresara. Y es una maravillosa historia. No estamos seguros que así sea, probablemente no, pero lo que sí es cierto es que Jesús en sus historias tomaba elementos de su cultura. El apóstol Pablo también. El apóstol Pablo llegó al Areópago griego y ¿qué dijo? Bola de supersticiosos, idólatras, quítenme todos sus ídolos, quítenme todas estas cosas porque están mal, porque son ídolos, son dioses que no existen, tírenlos a la basura y yo les voy a imponer. No, el apóstol Pablo no hizo eso. El apóstol Pablo llegó y hasta alabándolos. Veo que son muy religiosos, me gusta mucho, qué bueno que sean así. Déjenme hablarles del Dios verdadero, el que creó el cielo y la tierra. Y luego el apóstol Pablo, ¿saben qué hizo? Empezó a citar a los filósofos griegos. Como dicen sus filósofos, por Él vivimos y en Él existimos y en Él nos movemos. Esa frase de la Escritura, ahí en el libro de los Hechos, es una frase que viene de un libro que no es cristiano, no, es un libro pagano, una filosofía griega. Y el apóstol Pablo cita esa filosofía griega para hacerles entender a ellos que hay un Dios verdadero. Utiliza su lenguaje, elementos de su cultura. Así es que, mis queridos hermanos, seamos como niños. No caigamos en el error de los fariseos criticando con la mente contaminada, llena de prejuicios, diciendo esto está mal, todos ustedes están mal, porque así no deben ser las cosas. Seamos inocentes como niños puros, capaces de aprender y capaces de comunicarnos con otros y de comunicarnos en su lenguaje para predicarles el evangelio. Déjenme les cuento y termino este punto con una experiencia personal. Yo obviamente soy mexicano, nací en México, ahí toda mi vida viví, crecí en la iglesia, empecé a dirigir la alabanza, empecé a predicar, empecé a crecer en mis habilidades de oratoria, de hablar en público, y yo me sentía muy cómodo. Llegó un punto en el que yo decía, yo puedo dirigir la alabanza, yo puedo predicar, yo puedo dar una clase, y me siento muy bien, me siento preparado, yo todo lo puedo, casi, ¿verdad? Yo puedo, a veces hasta si ustedes me dicen, predícanos, ahorita no estaba preparado, no le hace, leo la Biblia, saco, porque estoy muy preparado. Me sentía yo acá en las alturas. Llego a Estados Unidos, un idioma diferente, una cultura diferente, y me han pedido predicar, y me da un pavor, mis queridos hermanos, cuando tengo que predicar en inglés o bilingüe, o que tengo que dirigir la alabanza, o que tengo que dirigir una clase de estudio. Me da miedo, me da un pavor, porque tengo que estudiar, porque no me sale, porque en inglés no soy tan fluido, no soy tan versátil, no. Y me di cuenta en uno de esos momentos, así es como debo estar también en español. ¿Qué me pasa? ¿Te crees que es por ti y tus habilidades? ¿Te crees que es por tu conocimiento? ¿Te crees que es por tu talento, tu experiencia que te paras a hablar? No. Es Dios el que hace la obra y nada depende de ti. Y así como yo me siento al predicar en inglés y me tengo que preparar y me siento a veces hasta incapaz, así es como me debería sentir siempre, porque no es por mí, es por Cristo Jesús. Así somos, mis queridos hermanos. Somos niños en las manos de nuestro Señor. Seamos como niños, seamos humildes, seamos sencillos, seamos inocentes. Aprendamos del Hijo a ser sencillos, humildes e inocentes. Número 2, aprendamos como hermanos. Vamos a leer otra vez esta porción de la Escritura que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Padre lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este texto es la siguiente parte que estamos estudiando, y es uno de los textos más hermosos de toda la Biblia. Se nos muestra quién es Jesús, el que conoce al Padre y que nos revela quién es Dios. Jesús es el que nos dice quién es Dios en su propia persona. Y después dice, vengan a mí, y yo los haré descansar. Qué invitación tan hermosa.
vamos a encontrar 3 cosas que nos enseña esto. Número 1, que Jesús es el primer hermano, es el primero de muchos hermanos. Miren, hermanos, nuestro Señor Jesús, Él es el Hijo de Dios, así con mayúsculas, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, como Él no hay ninguno. Pero la Biblia también dice que nosotros somos hijos de Dios. Dice la Biblia que a los que le reciben les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Jesús es nuestro hermano, es el primer hermano de muchos. Eso es lo que dice la Biblia. Dice en Marcos 3:34, Jesucristo dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, refiriéndose a aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Nosotros somos hermanos de Cristo Jesús, somos su familia. Número 2, segundo versículo, Jesucristo dijo, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Esto está en Hebreos 2:11. Jesucristo dice de ti y de mí que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, sus hermanas. Qué hermoso, somos de la familia de Jesús. Y miren otro versículo, el tercero, en Romanos 8:28 dice que Él es el primero de muchos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el primero de muchos, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios y cada uno de nosotros es hijo de Dios, pero Él es el primero, el único. ¿Qué significa eso? Significa que participamos de su identidad de hijo. Y cuando creemos en el Hijo, nos hacemos parte de su familia. Miren este texto súper interesante. Primera de Pedro 2:4 dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando creemos en Cristo y en sus promesas de amor, participamos de esa naturaleza divina. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Hay quienes dicen que significa que llegamos a ser dioses, cosa que no tiene nada que ver. Significa que venimos a participar de su familia. Nos hacemos parte de la familia de Dios. Somos de esta comunidad que son de Dios. Somos de Dios. Así como se dice los Gutiérrez, los Fernández, los Alvidres, nosotros somos los de Dios. Esa es nuestra pertenencia, mis queridos hermanos. Esto es maravilloso, es importantísimo. Somos hijos del Padre porque somos hermanos del Hijo y en Cristo Jesús participamos de esta hermosa familia creyendo en Él. Número 2, significa que Jesús es el centro de toda la Biblia. Jesucristo dice, nadie conoce a Dios más que el Hijo. Qué hermoso está eso. Y el Padre no se ha revelado a nadie más que al Hijo. Qué cosa tan hermosa. Jesús es el que nos muestra quién es Dios, mis queridos hermanos. Él es el centro de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 20, ¿en qué acaba Apocalipsis 20 y tantos? Jesús es la razón de la Biblia. Jesús es el centro, Jesús es el tema. Y toda persona en la Escritura y en la historia de la humanidad que ha conocido a Dios, lo ha hecho a través de Jesucristo. Porque Jesucristo no es solamente este ser humano que vivió ahí en el primer siglo de nuestra era y que murió a los 33 años en una cruz romana. Jesucristo es más que eso. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios que existe desde siempre, desde antes que existiera nada más que Dios. Jesucristo existe en Dios, con Dios. Jesucristo es Dios mismo entre nosotros. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, no creado, ha existido desde siempre. Y miren cómo dice Juan 1:3, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado fue existir. Él es la razón de la creación, Él es el soberano del universo. Jesucristo es el centro de la Biblia y es impresionante que sus discípulos, los que lo vieron, los que lo oyeron, los que caminaron con Él, los que comían juntos con Él, lo vieron, lo escucharon y después de su resurrección dijeron, este no era un profeta nada más, este no era nada más un enviado de Dios, este era Dios con nosotros, Emmanuel, Dios entre nosotros, el que nos reveló quién es Dios. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante, mis queridos hermanos! Y es lo que ustedes y yo creemos. Por el testimonio de aquellos que lo vieron, nosotros creemos en Él y lo hemos experimentado en nuestra vida. Aquellos primeros discípulos reconocieron que veían a Dios, pero no cualquier Dios. No el Dios de los griegos, no el Dios de los egipcios, el Dios de las promesas a Israel, el Dios creador del cielo y la tierra, el único Dios verdadero. Este es el Dios de la Biblia, el Dios revelado en Génesis, Éxodo, en los profetas y en toda la palabra de Dios, en Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Escritura. Y número 3, Jesucristo es la razón de la historia. En conclusión, mis queridos hermanos, Jesús es
la trama de la historia de la humanidad. Él es el centro de la historia de la humanidad. De esto se trata la vida. ¿Alguna vez han visto una película y llegan como a la mitad? Llegas del trabajo, llegas de yo no sé dónde y está tu familia, están tus hermanos, están tus amigos viendo una película y van a la mitad. Y tú, ¿qué onda? Cállate que estamos viendo la película. Bueno, te sientas, agarras palomitas y tú no entiendes nada. Tú estás perdidísimo, no sabes quién es quién, por qué están peleados, por qué una está en la carta, no sabes cuál carta hablan. Y les preguntas, oye, ¿de qué trata? Cállate, déjanos ver. Y tú no entiendes nada porque vas a la mitad de la película, ¿cierto? ¿Qué necesitas? Pues necesitas o preguntarle a alguien que lo sabe o comenzarla a ver desde el principio para que sepas de qué va la película, porque si no, no vas a entender nada. A lo mejor comienzas a entender después de un rato, pero no vas a entender por completo hasta que veas el principio y te cuenten de qué va toda la película. ¿Cierto, mis queridos hermanos? Bueno, así en la vida necesitamos saber de qué trata la vida, si no estamos perdidos. Y hay mucha gente el día de hoy que está perdidísima. Piensan que la vida se trata de una cosa, otros piensan que la vida se trata de otra cosa, y ahí están perdidos, no tienen ni idea de qué va la vida, porque no entienden la trama y la vida, mis queridos hermanos. La historia de la humanidad, la historia del universo trata de Jesucristo. Jesucristo es la historia de la humanidad. Y miren, todos necesitamos, los cristianos necesitamos hacer de esta historia de la Biblia en Jesucristo nuestra trama a través de la cual entendemos el mundo. Esta es la historia que nos explica qué es el mundo. La Biblia es eso. La Biblia es mucho más que un libro de buenos ejemplos. La Biblia es mucho más que un libro con bonitos mensajes para memorizar y para que te impulsen en la vida. Es mucho más que eso. Claro que tiene palabras bonitas, de pronto hay buenos ejemplos, pero es mucho más que eso. La Biblia es aquello que nos explica de qué va la vida, de qué trata. Y debemos ver el mundo, debemos tener esta cosmovisión, la cosmovisión de ver el mundo a través de Jesucristo. Es como unos lentes a través de los cuales entendemos la vida. Entendemos de qué trata la vida. Y eso es lo que nos provee la Escritura, que se centra en Cristo Jesús. Y si no agarramos esta cosmovisión, esta metanarrativa, como le dicen algunos, otra cosmovisión vamos a agarrar. Vamos a ver el mundo a través de otra historia, a través de otra trama, a través de otros lentes. La que nos plantea Netflix y Hollywood y las revistas y Facebook y el mundo, que se convierten en unos lentes a través de los cuales vemos el mundo. Y muchos cristianos que me están escuchando, algunos de ellos quizá en este momento, ven el mundo no a través de la Biblia y dicen creer en la Biblia y dicen creer en Jesús, pero Jesús y la Biblia no es más que una cosa que prendes en el Facebook cada domingo, no es más que unos cuantos pensamientos bonitos para hacerte sentir bien de vez en cuando. La Biblia es aquello a través de lo cual posee nuestra mente, transforma nuestra mente y vemos el mundo, porque Él es la trama del mundo, Él es el centro de la historia y la razón de la historia. Aprendamos como hermanos de Cristo Jesús a ver la vida como Él la ve. Aprendamos como hermanos de Cristo a ver la vida como Él la ve, que transforme nuestra mente y veamos la vida como Él la ve, porque Él es el que revela la historia, Él es el que revela, Él es el que nos cuenta de qué va la vida. Creamos en Él. Número 3, aprendamos como hijos. Ya dijimos, aprendamos como niños, aprendamos como hermanos y ahora vamos a decir aprendamos como hijos. Leamos el final de este pasaje que estamos estudiando. Dice así, Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso pasaje, hermanos, preciosísimo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo dice, yo conozco al Padre, el Padre se ha revelado a mí, yo les puedo enseñar quién es Dios, por eso aprendan de mí, lleven mi yugo, pónganse mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y miren, vamos a titular esta enseñanza Aprended como hijos, porque ser hijo de alguien es ser como él, aprender. Parecernos, los hijos se parecen a sus padres. Si no, véanme a mí, que soy igual que mi padre, igual de hermoso y guapo y tendiendo a la calvicie. Y qué belleza, ¿verdad? Que nos parecemos a nuestros padres y aprendemos de nuestros padres. Por eso somos hijos de Dios, porque queremos parecernos a Dios en Cristo Jesús, porque queremos tener el amor de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida y reflejarla. Nunca estaremos lejísimos, porque Dios es perfecto, pero queremos que en nuestra vida haya características de Dios. En la antigüedad
se llamaba hijos a los alumnos. Los maestros de un oficio, de un arte, de una filosofía, a sus alumnos les llamaban hijos. Y de hecho en la antigüedad había relaciones de maestro-alumno profundísimas, algunas más fuertes que algunas relaciones de padre-hijo. Y bueno, eso el día de hoy ya no existe, ¿verdad? Hoy el día los maestros de nuestras escuelas son gente que vemos una vez a la semana y que ni sabemos nada de su vida, pero en la antigüedad te parecías a tu maestro. Tú querías ser como tu maestro. Eso es lo que nos llama a ser Jesús, ser sus hijos, sus discípulos. No solamente alumnos de una vez a la semana, sino sus discípulos que nos parezcamos a Él. Cuando Jesús dice, aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo, sean como yo. Yo soy el Hijo de Dios, el que revela a Dios, sean ustedes como yo. Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. 3 cosas significa esto. Número 1, someterse a su autoridad. Los hijos se someten a las autoridades de sus padres. Y miren, hermanos, esta frase que Jesucristo utiliza, llevad mi yugo sobre vosotros, Jesucristo está diciendo lo que decían los fariseos. Los fariseos decían, lleven el yugo de la ley, sométanse al yugo de la ley. Esa era la predicación de los fariseos. Obedezcan la ley, y para decir eso decían, póngase el yugo de la ley. Y lo decían muchos rabís judíos. ¿Y saben qué dice Jesucristo? Jesucristo dice, pónganse mi yugo. Yo soy el importante aquí. Soy más que la ley, soy el inspirador de la ley. Soy la razón de la ley. No se pongan el yugo de la ley, de las reglas del legalismo. Pónganse mi yugo, que es fácil y ligero, no como la carga que se ponen los religiosos. Cuenta una historia, la escribió un rabí que se llama Jacob Neusner. Este es un rabí que escribió un libro en el que imaginariamente él tiene una conversación con Jesús. Es un rabí de nuestra época, de la época moderna, y él en este libro es ficción, pero se pone platicando con Jesús y le pregunta a Jesús cosas y él le responde. Y en una de las escenas, este rabí va con su maestro y le dice, estuve platicando con Jesús. Y le pregunta, sí, cuéntame sobre la ley y lo que Jesús piensa sobre la ley. ¿Qué quita de la ley Jesús? ¿Qué quitó de la ley Jesús? Y Neusner responde, no quitó nada, absolutamente nada de la ley. Y entonces le pregunta a su maestro, y si no quitó nada, entonces ¿qué añade de la ley? Y contesta Jacob Neusner, se añadió a sí mismo. Eso es lo que añade a la ley. Y según Jacob Neusner, esta es razón para no creer en Cristo Jesús. Pero para nosotros es absolutamente la razón para creer en Cristo Jesús. Y si acaso leemos la ley, es porque Cristo Jesús está presente en ella. Él es el punto definitivo en la historia de la humanidad. Creer o no en Él, esa es la decisión más importante y separa al mundo en dos. Por eso la invitación es a ponernos su yugo, es someternos a su autoridad, hacerlo nuestro Señor. Número 2. Es entregarse por completo. Esta invitación que hace Jesús, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pónganse mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, entréguense por completo. Mira, hermano, ponerse el yugo era una cuestión del arado. Se tenían bueyes para el arado y se les ponían yugos y a menudo se unía a un animal viejo, experimentado, que ya sabía cómo hacer las cosas, con uno novato, para que estuvieran unidos al yugo. Literalmente se encadenaban, pero no con cadenas, sino con un yugo, ese era el yugo, uno a otro, para que pudieran arar, y el experimentado enseñaba al novato. Y Jesucristo está diciendo, únanse a mí, pónganse mi yugo, y yo les enseño, aprendan de mí, que soy manso y humilde, pero mi yugo no es como el de la ley, mi yugo es fácil, pero tienen que estar pegados a mí. Entregarse por completo. Mira, hermano, ser cristiano, ser discípulo, es mucho más que levantar un día la mano, es mucho más que hacer una oración de esas que están en las paredes de las calles en la Ciudad de México. Haz esta oración 10 veces y tendrás éxito en todo lo que hagas. Es mucho más que eso, mucho más que eso. Llevar el yugo de Jesucristo es caminar con Él todos los días. Es entregar nuestra vida por completo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros apetitos, nuestras costumbres. Es entregarnos por completo a Cristo, ser sus discípulos. Eso es ponernos el yugo de Cristo Jesús. Y número 3, es conocerle profundamente, conocerle por completo. ¿Por qué vamos a ponernos el yugo de Cristo? ¿Por qué no el de la ley? ¿Por qué no el de otras religiones? ¿Por qué no el de las ideologías de moda de nuestro tiempo? ¿Por qué no el del marxismo? ¿Por qué no el de... Porque Jesús es el único que nos revela a Dios. Porque es el único que su camino es vida y verdad. Porque Él nos revela
la trama de la vida. Es un desafío a conocerle profundamente, a estar pegado a Él, a entender que no hay nada más valioso en este mundo que Dios y que Jesucristo nos revela a este Dios. Conocerle y amarle y adorarle. Aprendamos como hijos de Dios, a someternos a su autoridad, a llevar su yugo. Este es el desafío, mis queridos hermanos, un desafío a descansar. Este es un pasaje hermosísimo en el que Jesús nos dice: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un desafío a descansar en sus brazos. Ningún otro lugar, ninguna otra persona, ninguna otra ideología, ninguna otra filosofía o religión nos da lo que Jesús nos puede dar: descanso verdadero. Y esto que está diciendo Jesús es muy grave, porque justamente una de las discusiones que está teniendo con los fariseos es acerca del día de descanso, el día de descanso. Y para los fariseos, esa palabra descanso, para los judíos y también para Jesucristo, descanso es mucho más que simplemente para nosotros el día que ves partidos de fútbol y te levantas tarde y andas en calzoncillos cortos todo el día. Es mucho más que eso. El día de descanso en la Biblia nos habla de la salvación de Dios. Es una metáfora de salvación. Descansar es ser salvados por Dios. Y los fariseos están discutiendo contra Jesús y le están diciendo: ustedes no guardan el día de reposo. Y Jesucristo llega y les dice: yo soy el día de reposo. Yo soy el reposo. Yo soy el que da descanso. No un día, no la ley, no la religión. Soy yo, dice Jesús. Esto es importantísimo. ¿Y de qué nos da descanso el Señor Jesús? ¿De qué te da descanso? Él te invita a descansar en Él. ¿De qué vas a descansar? De las cargas de nuestro pecado. Tenemos pecado en nuestra vida, tenemos culpa, tenemos remordimiento, tenemos pasado, tenemos errores en el pasado, tenemos hubieras, todo lo que hubiera sido, todo lo que hubiera podido ser o todo lo que podría no ser por nuestros errores, por nuestra culpa, por nuestro remordimiento, por nuestro cargo de conciencia, por todo lo que nos hemos equivocado. Dios te da descanso de eso. Jesús te da descanso y te dice: tu pasado está borrado y te doy una nueva oportunidad. Él nos da descanso de la carga del legalismo, la carga del pasado, y encima del pasado el legalismo, la carga de la religión que nos dice: tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, tienes que dejar de hacer esto, tienes mandatos, prohibiciones, reglas, nos, sís, juicio, crítica. Y Jesucristo nos dice: yo te doy descanso de eso. Yo te doy descanso de eso. Porque no se trata de esforzarte mucho para cumplir la ley o de esforzarte mucho. Se trata de que me ames y que creas en mí y que camines conmigo y seas mi discípulo y yo te voy a transformar, dice el Señor. Y nos quiere descansar de esa carga porque no depende de nosotros, depende de su amor. Y claro que hay transformación en nosotros y claro que hay santidad y buenas obras, pero es por Él, no porque nos esforzamos mucho para lograrlas. No es nuestra carga que llevar. Y número 3, la carga de las dificultades. La vida es difícil. En la vida hay situaciones que pasan, hay tragedias que pasan. A veces no son nuestra culpa, a veces son nuestra culpa, ya dijimos nuestro pecado, pero a veces son culpa de alguien más. A veces simplemente así es la vida, es difícil. Y Dios nos dice: yo te quiero dar descanso. Ven a mis brazos, mi carga es ligera. Permítame volver al aeropuerto en la Ciudad de México de aquel vuelo que venía, que tuvo tremenda turbulencia. Cuando finalmente aterrizó, la gente suspiró. Ni siquiera hubo aplausos como en otras ocasiones porque había tanta ansiedad, hubo tanta tensión que simplemente fue como un gran suspiro. Por primera vez en la vida, la gente no se paró hasta que el avión se hubo detenido por completo. Siempre pasa, se detiene el avión y no se paran hasta que el avión se detenga y todo el mundo se empieza a parar. Bueno, por primera vez no se empezaron a parar porque había tensión. Cuando finalmente se apagó el botón de abrocharse el cinturón de seguridad y el avión se detuvo por completo, la gente no sabía si abrazar al piloto y darle besos o si darle un puñetazo. El piloto, sabiendo que había tensión en el ambiente, salió y empezó quería despedirse de cada uno y pedirles disculpas, pero nadie se movía de sus asientos, excepto un niño que fue el primero que se movió. Aquel niño que andaba disfrutando, el que gritaba ¡yujú!, el que andaba todo feliz, el único que no tenía miedo, fue el primero que se levantó, se desabrochó el cinturón y salió corriendo a abrazar al piloto y le dijo: papá, papi, estuvo padrísimo. Por eso no tenía miedo.
Por eso estaba tranquilo, por eso sabía que todo iba a terminar bien, porque conocía al piloto, porque lo amaba, porque confiaba en él. Aprendamos del Hijo, mis queridos hermanos, aprendamos del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, a disfrutar de la vida, dejando todas las cargas en nuestro Padre y confiando en Él, porque lo conocemos. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje, gracias por tu palabra. Queremos aprender de Jesucristo, quien nos enseña quién eres tú. Queremos ser humildes, sencillos, inocentes, Señor. Reconocer que solo en Jesús está el de verdad poder conocer la vida, poder entender de qué va, encontrar la plenitud. Queremos que tu palabra se convierta en aquello a través de lo cual vemos el mundo, Señor. Y queremos ser, Señor, tus discípulos, caminar contigo, entregarnos por completo, sometidos a tu autoridad. Venimos a ti, Señor, cargados de nuestro pecado, cargados del legalismo, cargados de las reglas, cargados de las dificultades de la vida, pero ante ti descansamos, Señor. Se quitan nuestras cargas y confiamos en ti. Y en las dificultades de la vida podemos estar tranquilos, descansando, porque tu carga es ligera, Señor, porque tu yugo es fácil. Te amamos. Permítenos descansar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.